En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El día de ayer no pude predicar esta homilía que había predicado porque me enfermé de gripe, así que voy a intentar ahora hacer una grabación para que no quede por allí en el tintero. Es sobre el segundo domingo después de Epifanía. El evangelio principal habla de las bodas de Caná y en la epístola se nos habla de gracias, de carismas que cada uno recibe. Entonces he titulado esta homilía Conforme a la gracia que nos fue dada, que es una oración de San Pablo. En el evangelio leemos este diálogo entre Jesús y María, su madre. Mujer, que a ti y a mí mi hora no ha llegado aún. Jesús llama mujer a su madre y equivalía entre los orientales a llamarla señora, en sentido muy íntimo de cariño y respeto. Por lo tanto, nada de extraño para ellos que Jesús la llamara mujer. Sin embargo, en nuestras lenguas modernas, la expresión que a ti y a mí, mujer, suena a reprensión y dureza. Y esto debe ser explicado para un lector moderno, porque si no, se malentiende lo que se quiere decir. A lo largo de la historia del catolicismo, quienes no andaban muy fuertes en la fe, cayeron en groseros errores al interpretar mal las Sagradas Escrituras. Señalados son por Orígenes y San Agustín algunos herejes que concluyeron que a su madre Jesús le quiso decir: mujer, no te reconozco por madre, pues no tenemos en común. Una conclusión ciertamente muy dura. En consecuencia, que Cristo no tuviera a María por madre, como dicen estos herejes, equivalía a negar su humanidad, que es lo que buscaban, pues la verdadera carne es lo que tenía en común Jesús con la Santísima Virgen. Luego de Cristo se tendría que decir que no es verdadero hombre, ni hijo de la Virgen, y de la Santísima Siempre Virgen se debería decir que no es Madre de Dios, ni habría habido necesidad de preservarla de pecado, es decir, la Inmaculada Concepción. Pero el evangelista ya se había adelantado a refutar este error cuando dijo: en las bodas de Caná de Galilea estaba allí la madre de Jesús, y seguidamente después, llegando a faltar vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. 2 veces indica que María es la madre de Jesús, para que nadie dedujese de las respuestas de Jesús que María no era su madre. Más escandaloso aún es el error señalado por San Jerónimo y Gaudencio, que dice que Cristo llamó mujer a María para indicar que María no era virgen, como si la palabra mujer y corrupción fueran intercambiables. Eva, que fue creada virgen por Dios, es llamada mujer en el Génesis. Pero de su caída no se puede concluir que haya alcanzado la corrupción por ser mujer, sino por haber sido seducida por la tentación de la antigua serpiente. En consecuencia, de tan solo una frase y de tan solo una palabra mal interpretadas, se puede llegar a errores gravísimos. Y es aquí el peligro de interpretar las Sagradas Escrituras sin tener en cuenta las leyes de la Iglesia. Vemos que este modo de hablar, que a ti y a mí, es constante en la Escritura para significar aquello por lo que difieren uno y otro.
resalta la diferencia entre una persona y otra. Y vamos a dar algunos ejemplos. Dice David a los hijos de Sarbia: ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? ¿Por qué me tentáis? Literalmente, ¿por qué me sois Satanás? Estos son llamados Satanás por tentar a David a hacer violencia, pero nada en común con la violencia y David, cosa que era abominable para él. Jehú le responde al enviado del rey: ¿qué hay entre ti y la paz? Como diciéndole: ¿vienes en son de paz, tú que no eres pacífico? Nada en común con la paz. La respuesta de los endemoniados de Gerasa: ¿qué hay entre nosotros y tú, Jesús, Hijo de Dios? Cuando Jesús expulsó de ellos a los demonios, que luego fueron a parar a la piara de cerdos, expresa también que no hay en común. Su mujer le dijo a Pilato: que nada haya entre ti y ese justo, como queriendo inculpar a su marido de injusto. Por lo cual concluye el padre jesuita Juan de Maldonado, de donde he tomado estos ejemplos: yo no dudo de que este sea el verdadero sentido de la expresión mujer que a ti y a mí. Jesús quiso señalar una diferencia importante entre él, que es Dios, y su madre. De todos modos, aun cuando se llegue a la interpretación correcta de una frase o de una palabra, la respuesta sigue sonando a reprensión en este caso. Por eso hubo quienes se esforzaron en suavizar esa aparente dureza, como si se tratara de reprender a María. En realidad se trata aquí de una dificultad más aparente que real. No debemos olvidar que las lenguas tienen expresiones propias, muchas veces difícil de traducir, y por lo tanto el sentido se impone sobre el valor lógico de ellas. Hay que ver el sentido, es lo que quiere decir. Hay que ver qué sentido tiene y no traducir literalmente. Mujer, que a ti y a mí, es un modo de hablar propio del arameo, que no se ajusta a las reglas gramaticales y por consiguiente no debe traducirse al pie de la letra. Si bien es notable que hay una denegación en la expresión por parte de Jesús, esta es cortés y delicada, y en ninguna manera definitiva o absoluta, según lo pide la naturaleza misma del hecho. Tal vez quiso el Señor observar que, siendo convidados, no debían meterse en asuntos privativos de los dueños de casa. Ante las dificultades que se presentan en la interpretación de la Escritura, declara el Santo Concilio de Trento: ha de ser tenido por verdadero sentido de la Escritura Sagrada aquel que tuvo y tiene la Santa Madre Iglesia, a la cual corresponde juzgar del verdadero sentido e interpretación de las Santas Escrituras. La última palabra en cuanto al sentido e interpretación de una palabra o una frase en las Sagradas Escrituras es de la Iglesia. Y no cabe duda de que no se puede concluir distinto a cómo concluye la Iglesia. En nuestro caso, nadie podría oponerse a la humanidad de Jesús ni a la virginidad de María, como hemos dicho ya al comienzo de esta homilía, los ejemplos que hemos dado de herejes. Y por lo tanto, continúa Trento, a nadie es lícito interpretar dicha Sagrada Escritura contra tal sentido o contra el consentimiento unánime de los padres. A nadie le es lícito interpretar contra el sentido ya dado por la Iglesia contra el consentimiento unánime de los padres, uno u otro.
Lo expresado en Trento es luego ratificado por el Santo Concilio Vaticano I, destaco acá, Vaticano I, y citado por la carta encíclica del Sumo Pontífice León XIII, Providentissimus Deus, del 18 de noviembre de 1893, que dicho sea de paso es la primera encíclica sobre las Sagradas Escrituras y la interpretación de las Sagradas Escrituras. Por esta ley llena de prudencia, dice el Papa León XIII, en el número 30 de su encíclica, la Iglesia no detiene ni coarta las investigaciones de la ciencia bíblica, sino más bien las mantiene al abrigo de todo error y contribuye poderosamente a su verdadero progreso. Magnífico lo que dice el Papa León XIII. Es decir, nadie puede ir en contra del sentido dado por la Iglesia o la unanimidad de los santos padres, pero eso no coarta que haya investigaciones en la ciencia bíblica, sino que se hace para evitar todo error, como hemos visto que pasa al principio con la interpretación de la palabra mujer, que le atribuyeron o concluyeron que Jesús no es hombre o que María no es virgen. Y la razón de esto es porque, siendo el mismo Dios, continúa el Papa León XIII, el autor de los libros santos y de la doctrina que la Iglesia tiene en depósito, no puede suceder que proceda de una legítima interpretación un sentido que discrepe en alguna manera de esta, de donde resulta que se debe rechazar como insensata y falsa toda explicación que ponga a los autores sagrados en contradicción entre sí o que sea opuesta a la enseñanza de la Iglesia. No se puede discrepar con el sentido ya dado por la Iglesia o la unanimidad de los padres. Sería falso, insensato darle a algún texto de la Sagrada Escritura una explicación distinta a la que hay en otra parte de la Sagrada Escritura y que se oponga a la enseñanza de la Iglesia. Lo hasta aquí dicho va particularmente en contra del principio protestante de libre interpretación de la Escritura, sola Scriptura, el cual no tiene en cuenta la tradición ni el magisterio. Es el modo de interpretar de los protestantes, solo la Escritura y, digamos, no consideran lo que haya sido o cómo haya sido interpretado cierto pasaje por alguien que vivió anteriormente a ellos, como los santos o la Iglesia. Hay que lamentar que algunos intérpretes católicos hayan caído en este error. Una cuestión que se deriva de esto es la interpretación de aquellos textos que parecen estar en la penumbra, pues la Iglesia no los ha definido aún o los padres no han logrado un consenso unánime. El Papa León XIII subraya: en los demás puntos, o sea, en aquellos puntos que todavía no están definidos, es decir, que se encuentran en penumbras, que la Iglesia no puede decir este es el verdadero sentido del texto, deberá seguir el intérprete católico la analogía de la fe. Y esta es una de las reglas para la interpretación de la Sagrada Escritura. Cuando no hay un punto definido por la Iglesia, no quiere decir que no se deba o no se pueda intentar dar un sentido a ese punto, sino que sí se debe proceder adelante usando de la analogía de la fe y tomar como norma suprema, concluye León XIII, la doctrina católica tal como está decidida por la autoridad de la Iglesia. Es decir, que esa interpretación nueva que se le puede dar no vaya en contra de la doctrina de la Iglesia. ¿Qué es la analogía de la fe? Es el principio hermenéutico, y esta palabra hermenéutica quiere decir interpretación, es decir, el principio de interpretación, por el cual, debido a que todas las escrituras están unidas armónicamente, porque todo está inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, no puede haber contradicción dentro de la Sagrada Escritura, no puede haber contradicciones esenciales. Cada interpretación propuesta de cualquier pasaje debe compararse con otras partes de la enseñanza bíblica para confirmar o no el verdadero sentido de un determinado texto.
Entonces, básicamente, y dicho con palabras más simples, se trata de una comparación de un texto para ver si en otros lugares de la Sagrada Escritura otro texto dice lo mismo que el texto que yo estoy estudiando. Y culmina León XIII. Queda abierto así al doctor un vasto campo en el que con paso seguro pueda ejercitar su celo de intérprete de manera notable y con provecho para la Iglesia. Entonces, destacamos aquí porque a veces se oponen a esta idea de que nadie puede interpretar la Sagrada Escritura. Culmina León XIII, vuelvo a repetir, que al intérprete católico le queda abierto un vasto campo, es decir, que tiene acceso a ese campo, siempre y cuando vaya con paso seguro para no ir en contra de las definiciones de la Iglesia. Un documento bíblico trascendental es la encíclica Divino Afflante Spiritu del 30 de septiembre de 1943 del Papa Pío XII. Es decir, esta es ya la tercera encíclica sobre la Sagrada Escritura y su interpretación. Allí el Santo Padre Pío XII explica que solo muy pocas cosas hay cuyo sentido haya sido declarado por la autoridad de la Iglesia. Y no son muchas más aquellas en las que sea unánime la sentencia de los santos padres. Quedan pues muchas otras y gravísimas en cuya discusión y explicación se puede y se debe ejercer libremente la agudeza e ingenio de los intérpretes católicos. Solo muy pocas cosas ha definido la Iglesia, y esto es lógico, porque la Iglesia no podría haber definido de forma definitiva toda la Sagrada Escritura, porque sería un trabajo ingente, ni tampoco los padres podrían haberse puesto en consenso unánime por la misma razón. Entonces quedan puntos todavía oscuros o en penumbras, como dijimos recién, y allí el Santo Padre invita a que haya una discusión y explicación que se debe y se puede ejercer según libremente, usando de la agudeza e ingenio de los intérpretes católicos. Entonces es un admirable texto. Aquellos que tienen el grave cargo de intérpretes, obispos y sacerdotes, y sobre todo de aquellos puntos que hoy son tan cruciales, podríamos decir, tan conflictivos como la parucía, como el milenarismo, por el cual, gracias a Dios, tenemos un obispo con toda la autoridad sacerdotal para que pueda discernir estos temas, y quienes tienen la vocación de estudiosos de la Biblia agradecen las directivas del Papa Pío XII. En la interpretación de la Sagrada Escritura, Pío XII establece como prioritaria la investigación del sentido literal, el primero de todos, y únicamente en base al cual se puede, según Santo Tomás de Aquino, extraer argumentos dogmáticos. Esto lo dice Santo Tomás de Aquino, lo toma la Iglesia al ser incluido en la encíclica del Papa Pío XII, y por lo tanto lo dice la Iglesia. Omnes sensus scripturae fundantur super unum scilicet literalem ex quo solo potest traci argumentum. Es decir, todos los sentidos, omnes sensus, de la Escritura, scripture, están fundamentados, fundantur, sobre uno, super unum, a saber, scilicet, el literal, literalem, del cual solamente, ex quo, solo, potest traci argumento, se puede traer un argumento. No se, digo lo mismo, pero tal vez con otras palabras, no se puede sacar un dogma o un argumento dentro de la Iglesia que no esté basado en el sentido literal.
y de ahí la primacía y la importancia del sentido literal. La Pontificia Comisión Bíblica, en una carta fechada el 30 de agosto de 1941 y dirigida a todos los obispos de Italia, recalca ese mismo principio, es decir, de la interpretación literal, contra un autor anónimo que intentaba desacreditarlo, así como se intenta desacreditarlo hoy, lamentablemente. Claro está que no se prohíbe investigar como alimento de la piedad otros sentidos, como por ejemplo el alegórico, que pueda ofrecer la palabra de Dios y que verdaderamente la ofrece este sentido, pero siempre y ante todo hay que averiguar cuál fue el sentido literal que quiso expresar el hagiógrafo. Entonces hay una obligación de averiguar, al menos averiguar cuál es el sentido literal. Primero hay que comenzar por el sentido literal, y no cabe duda de esto porque lo dice la Iglesia. La encíclica de Pío XII dice, además, así pues deduzcan los exégetas con toda diligencia la significación literal de las palabras, con su conocimiento de las lenguas, acudiendo al contexto y comparando con otros pasajes semejantes, la analogía de la fe, subsidios todos de que puede echarse también mano en la interpretación de los escritores profanos, con el fin de que se aclare hasta la evidencia el pensamiento del autor. Que se aclare hasta la evidencia el pensamiento del autor, no un pensamiento expresado a medias, sino hasta la evidencia. Pero los exégetas de las letras sagradas, recordando que en este caso se trata de la palabra inspirada por Dios, cuya custodia e interpretación fue encomendada por ese mismo Dios a la Iglesia, han de tener en cuenta con no menor diligencia las explanaciones y declaraciones del magisterio de la Iglesia, e igualmente las explicaciones dadas por los santos padres y también la analogía de la fe, como advirtió sabiamente León XIII en la encíclica Providentissimus Deus. Esto ya lo hemos hablado. Del inmenso trabajo que aguarda a los expositores católicos, nos da una idea el mismo Pío XII, hablando de lo que queda por hacer y añadiendo que puede. Los expositores católicos pueden tener la exégesis como los tienen otras disciplinas, sus secretos propios, es decir, sus leyes, sus maneras de trabajar, insuperables por nuestras mentes e incapaces de abrirse por esfuerzo alguno. Es Dios quien guía en el trabajo de interpretación, es el Espíritu Santo. Con una deferencia muy paternal anima Pío XII a los exégetas, estos valientes obreros en la viña del Señor, así los llama, a que continúen su difícil tarea, porque, repetimos, solo muy pocas cosas hay cuyo sentido haya sido declarado por la autoridad de la Iglesia, y no son muchas más aquellas en las que sea unánime la sentencia de los santos padres. Quedan, pues, muchas otras y gravísimas, en cuya discusión y explicación se puede y debe ejercer libremente la agudeza e ingenio de los intérpretes católicos. ¿Y cómo los defiende el Santo Padre Pío XII y pide para ellos, para los exégetas, no solamente imparcialidad y justicia, sino también suma caridad de parte de quienes creen que todo lo que es nuevo es por ello mismo sospechoso? Suma caridad por el trabajo que se está realizando de tratar de clarificar textos, de ver cómo coinciden esos textos con la realidad que nos toca vivir actual. Hay que tener suma caridad. Esto lo dice Pío XII, la Iglesia Católica, de parte de quienes creen que todo lo que es nuevo es sospechoso. Van pues fuera de la realidad, concluye Pío XII, algunos que, no penetrando bien las condiciones de la ciencia bíblica, dicen sin más que al exégeta católico de nuestros días
no le queda nada que añadir a lo que ya produjo la antigüedad cristiana, cuando por el contrario estos nuestros tiempos, los últimos tiempos, han planteado tantos problemas que exigen nueva investigación y nuevo examen y estimulan no poco al estudio activo del intérprete moderno. Desea Pío XII que la palabra de Dios dirigida a los hombres por medio de las Sagradas Escrituras sea cada día más total y perfectamente conocida y con más vehemencia amada, y que los fieles, especialmente los sacerdotes, tengan la grave obligación de usar copiosa y santamente de ese tesoro reunido a lo largo de tantos siglos por los más altos ingenios. Hasta aquí la encíclica de Pío XII. Es muy grande entonces la esperanza a la que invita esta grandiosa encíclica de Pío XII, esperanza que es compartida por cuantos cultivan en el cuerpo místico de Cristo, la Santa Iglesia, esa fraternidad especialmente íntima y espiritual que nace del común amor a la palabra. Alecciona el salmista a reunirse con él, a cuantos conocen los testimonios de Dios, como nos dice en el Salmo 118, salmo que leemos los sacerdotes todos los domingos, un salmo larguísimo. Y San Pablo suplica a bien interpretar a cuantos tienen la obligación de usar conforme a la gracia que nos fue dada, es decir, a los sacerdotes, de la profecía para hablar según la regla de la fe. Pues ha de practicarse de tal manera la profecía que la fe sea confirmada por medio de ella, según enseña Santo Tomás de Aquino, pues es el don de edificar, exhortar y consolar. La profecía es el don de edificar, exhortar y consolar. De ahí el intento casi angustiante de empeñarse en presentar una enseñanza de nuestra doctrina muy particular, que no es puesta lo suficientemente en relieve, tal vez por falta de interés y tal vez por falta de tiempo dedicado a un estudio serio y profundo de ella. Me refiero a la parucía y el milenio. Hoy estos temas son más que imperativos, dada la evidencia que los tiempos nos demuestran. La presencia de Jesús y María en las bodas de Caná muestran condescendencia con los hombres, al tomar parte de sus alegrías humanas, a pesar de la elevada categoría espiritual de estos dos protagonistas. Pero Dios ya ha dicho que sus delicias es estar entre los hijos de los hombres. Sublimes son las finezas de Cristo y de la Santísima Siempre Virgen, María, y sencilla la humanidad y benignidad en escoger como el primero de todos los milagros, uno de orden material y no uno de orden espiritual como se habría esperado. Agua convertida en vino para remediar una necesidad de ínfima importancia. Cuanto más fineza tendría la Iglesia y delicadeza de humanidad y benignidad si remediara la innegable ignorancia sobre la parucía de nuestro Señor y su posterior reino sobre la tierra, con la resurrección y transformación de los santos en su venida, junto a la siempre Virgen y Reina María Santísima, corredentora. No ha llegado mi hora aún, hacía alusión a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, como interpreta San Agustín. En las bodas de Caná, Jesús no necesitaba de la colaboración que su madre le ofrecía en ese momento, por no ser tan necesaria. No había llegado aún la hora de la pasión. Pero está llegando la hora de nuestro Señor, de su gloria y majestad, su segunda venida. Y necesita en este momento la colaboración de María por la importancia de los acontecimientos que van a tener lugar, su triunfo materializado junto al de su Hijo y la Iglesia, y su reconocimiento por todos como corredentora
y Reina del cielo y de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.